callers, right? Todos estamos ávidos de historias. O sea, la literatura nace de los mitos y los mitos se transmitieron de generación en generación. Sí es cierto, estuvieron ligados a las religiones, pero los seres humanos necesitamos eso, que nos cuenten historias desde niños y también nos gusta contar historias. En esta tarde nos encontramos en un lugar místico, mágico, histórico y hasta turístico. A quien voy a entrevistar hoy, a Günther Petrak, tiene mucho que ver con este lugar. Vamos a saludar a Günther y vamos a conocer un poco de él antes de ir descubriendo este lugar. Günther, muchas gracias por la entrevista. Günther, cuéntanos un poco, ¿dónde naciste? Pues mira, a pesar del nombre, soy poblano, chicharronero, camotero. Ajá. Mis abuelos eran alemanes, pero vaya, yo siempre me he sentido poblano y ya tengo muchos años avecindado aquí cerquita. ¿Estudiaste? ¿Qué carrera? Mira, yo empecé estudiando administración de empresas, no terminé. Luego estudié psicología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ahí me gradué. Y luego hice una maestría en letras iberoamericanas en la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué de psicología pasaste a las letras? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, mira, a mí de por sí siempre me ha gustado la literatura, la escritura. Antes de entrar a la carrera, yo formé parte de uno de los talleres, pues yo creo de los más importantes que ha habido aquí en Puebla, el que dirigía el maestro Miguel Donoso Pareja, un escritor ecuatoriano. Gracias a una beca que otorgó el INBA a solicitantes allá en 1980, por ahí. Y bueno, lo curioso es que de la literatura como que fui sintiendo la necesidad de comprender no solo a los personajes, sino a las personas que escribían, ¿no? Y de pronto, bueno, pues ya me encontraba yo en psicología y curiosamente tuve maestros que eran unos extraordinarios lectores. Y yo empecé a leer muchas novelas que no conocía gracias a mis maestros de psicología. Y eso fue lo que me llevó a profundizar más. Terminé la carrera y decidí hacer mi maestría en letras, justamente porque para entonces ya publicaba, ya había ganado algunos concursos, me gustaba escribir en revistas, colaboraba yo en algunas revistas y mi tesis de maestría fue una combinación de psicología y literatura, curioso. Trataba yo de entender los procesos creativos, cómo es que se va convirtiendo una imagen, un deseo, y a partir de la memoria, cómo se va creando el texto. Entonces mi tesis fue justamente sobre eso, la memoria y el deseo en el proceso de creación literaria. Además del Ulises de Joyce, que es como el que inicia todo lo que es la psicología dentro de la novela literaria, ¿alguna otra novela que tenga, digamos, que esa profundización en el tema que a ti te interesa? No, hay muchas. Hay muchas. Pero por ejemplo, quien trabajó enormemente el monólogo interior, incluso tratando de penetrar una mente con trastorno o con cierta disminución de la entelequia, ¿no? Fue William Faulkner en The Sound and the Fury, el sonido y la furia. Pero hay un montón de textos. De hecho, fíjate que, por ejemplo, el maestro que me daba psicopatología decía, bueno, ¿quieren ver a alguien que tiene
un trastorno ahí medio paranoide, pues léanse El túnel, de Ernesto Sabato. Y pues sí, ¿no? Y mi primera novela, que es experimental, tiene muchos elementos de eso, ¿no? ¿El título es? Bueno, originalmente, que es parte de mi tesis, se llamaba La gran obesa y el hombre pequeño, pero me la publicaron con el nombre de Ciudad de otros. Ciudad de otros. Sí, y aparece después en una antología de cuentos, la más reciente, Eros desarmado, porque es breve, ¿no? Es una noveleta. Así es. Bien. Gunther, cuéntanos, ¿has publicado 7 libros? Sí, creo que 6 o 7. 7, a ver, cuéntanos. Mira, son 4 libros de cuentos. El primero que publiqué fue autopublicación, se llama El mar azul de sus ondulaciones. Luego la Ibero y una editorial me publicaron Para leer la tarde. Tengo un libro de cuentos para niños, Los hombres del maíz y otras historias. Eros desarmado, que fue cuentos. De cuentos, así es. Muy posmodernos. Algunos experimentales también, sí, hay de todo ahí. Una novela, Ciudad de otros, que ya había yo mencionado, que originalmente se llamó La gran obesa o el hombre pequeño. Y 2 libros académicos de redacción, uno Redacción, un enfoque funcional, el otro se llama Redacción dinámica. Y bueno, ensayos, artículos, cuentos que he publicado en distintas revistas, poemas, incluso la poesía no se me da mucho, pero he tenido la suerte de que se me han publicado algunos textos en francés y en italiano. En italiano un poema. Bien, y mencionaste estos 2 libros académicos que tienen que ver con redacción, porque precisamente son las materias que tú impartes en la universidad. Sí y no. O sea, el primer libro lo publiqué como parte del trabajo que hacía yo en la Universidad de las Américas. Fui coordinador del área de redacción. Entonces, con un trabajo previo que habíamos hecho con el doctor Pedro Ángel Palou, hablando de las funciones cognitivas que se ponían en juego para la redacción, y ahí entra la psicología, fue saliendo la idea. Aunque curiosamente el texto definitivo lo publicó por primera vez la Ibero. Ahí lo hice el primero con la colaboración de Rodrigo Pardo. Luego ya hice uno yo, que es el de Redacción dinámica, que nunca fueron libros de texto, sino que eran más bien libros de apoyo. Y sin embargo se vendieron muy bien, al grado de que hubo tres ediciones. Sí. ¿De cuánto tiempo llevas en la Ibero? En agosto cumplo 30 años. Madre mía. 30 años ya en la Ibero, profesor de asignatura. En las materias de, ya sabemos, pero... Sí, bueno, lectura y expresión académica, pero principalmente el taller de creación literaria, lingüística, novela iberoamericana, o sea, algunas materias de literatura. De letras. De filosofía y literatura, así es. Oye, estás impartiendo en este momento un taller de creación literaria. Sí, bueno, en la Ibero hay una materia que es optativa para los alumnos de Derecho, para los alumnos de Comunicación y los de Filosofía y Literatura, que es taller de creación literaria. Aparte, la Ibero tiene talleres abiertos al público y para los alumnos, a los profesores. Ahí doy también el taller de creación literaria, y a solicitud de algunas personas que querían que les diera yo un taller, fue que se logró armar un taller en esta ciudad. En esta ciudad. Oye, Gunther, la gente de repente no le ve gusto a esto de las letras. ¿Por qué nos enamoramos de las letras? ¿Por qué crees que deberíamos enamorarnos más de las letras? Mira, yo creo que todo arte
aparte de ser una forma de expresión, es una manera de autoconocimiento. O sea, decía Juan Villoro en una novela que hay, cuando tú estás leyendo, un rostro que te está mirando, y ese rostro es el tuyo. O sea, la literatura es un espejo. Nos identificamos con los personajes, nos identificamos con determinadas situaciones, con ciertos espacios o contextos, y esa es una cuestión. La otra, como decía Gilles Deleuze, es que la literatura es una salud. Ahí es donde yo encuentro también la relación entre la psicología y la literatura. Escribir, leer, es de pronto eso, o sea... Es catarsis. Es catarsis, es conocerte a ti mismo, es poder compartir con otros ciertas cosas que solo nacen en la intimidad, ¿no? Y que de pronto pues pueden ser comunes a todas las personas, ¿no? Claro. Esa es la belleza del arte, ¿no? No solamente la literatura, la pintura, el cine, la escultura, o sea, todas esas expresiones reflejan un poco lo que somos, o mucho nuestra naturaleza, ¿no? Y el otro ejercicio puede ser inventar palabras, como lo hace Julio Cortázar en la Discusión Terructas. Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane, y de vuelta le remulga tal lacario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el coto. Asquerosa brama la señora Fifa tratando de sonsonársela y el mado tripolio que además es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga a la Crimea y consigue marivolarle un sueño a la tota que se desporrona en diagonía y por un momento oradra el raire con sus abroncojantes bocinones. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia. Y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miércolamas a media resma y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio. Y en eso están arremulgándose de ida y de vuelta cuando se ve percivenir al doctor Feta, que se inmoluye in clótumo entre las gladiofantas. Payás, trona el elegantorium subretirando de las desmecrenzas emperufantes. No ha terminado de alar cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias. Mofo que arriba y sueño al medio y 2 miércolanas que para qué. ¿Te das cuenta?, se interruge la señora Fifa. El muy cornaputo vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian como si no se hubieran estado polinchantando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no terruptarlas porque te desmunen el persiglotio y se quedan pamplotas. ¿Qué otro provecho le sacamos a la literatura? Mira, además de una forma de autoconocimiento, yo creo que la literatura nos permite reflexionar sobre la realidad social. No solo sobre la vida de las personas, los personajes representan seres de la vida real, sino las condiciones de pobreza, la injusticia, todos aquellos aspectos que se pueden denunciar en la obra literaria, pero que no forzosamente se hacen de manera obvia, ¿no? O sea, al final, una característica de la literatura contemporánea es que exige un lector, aparte de exigente, inteligente. Entonces, yo siempre he considerado la literatura como una forma de expresión que puede servir para denunciar. No creo que el arte literario pueda transformar la sociedad, pero sí nos puede transformar a nosotros. Nos puede hacer reflexionar sobre nuestra función o el papel que cumplimos en una sociedad y sobre las injusticias, sobre las cosas que no están bien en el mundo, ¿no? Entonces, cuando escribo, cuando leo, busco siempre que se refleje y que se haga esa reflexión, ¿no? Considero que el autor es un medium, un medio a través del cual se muestran las inquietudes, las preocupaciones de un momento histórico, de una época.
de un espacio geográfico. Hablaste hace un rato de Palou, Pedro Ángel sí, Palou, así es. y recordamos también a Nacho Padilla. Nacho. Es la literatura del crack, la literatura inteligente que mencionaste también hace un momento. Sí, pero bueno, estamos hablando de casi todos los autores latinoamericanos conocidos. Ajá. Onetti, Benedetti, el mismo Cortázar. También tuvieron una postura, ¿no? Gabriel García Márquez. Tuvieron una postura respecto a lo que ellos vivían en su época, en sus países, en toda América Latina. La literatura hispanoamericana tiene esa característica, o sea, es rebelde, subversiva en cierto sentido, ¿no? Pero sobre todo reflexiva. Creo que esa es la trascendencia de la literatura hispanoamericana, independientemente de que, bueno, puede haber arte por el arte didáctico, pero sobre todo arte comprometido. ¿Será que eso aleja un poco a la gente de la literatura? No, yo no lo creo, o sea, todos estamos ávidos de historias, o sea, la literatura nace de los mitos. Y los mitos se transmitieron de generación en generación. Sí es cierto, estuvieron ligados a las religiones, pero los seres humanos necesitamos eso, que nos cuenten historias desde niños, y también nos gusta contar historias. No creo que la gente se aleje de la literatura. Quizá hubo un momento con la literatura experimental, ¿no? En las vanguardias, pero siento que cada vez se lee más, contrario a lo que se piensa. Sí es preocupante que, por ejemplo, el costo de los libros es cada vez mayor, no toda la gente tiene acceso a un libro impreso, de papel, pero bueno, tenemos la opción de internet. Hay páginas que se dedican a promover la literatura universal, a hacer traducciones. Casi todos los cuentos que yo les recomiendo a mis alumnos están en internet, algunas novelas. Entonces, sí es cierto, se exige lo que decía hace un momento, que el lector sea inteligente, pero pues la inteligencia no forzosamente implica una formación literaria, ¿no? O sea, hay personas que pueden intuir el mensaje y muy bien. Bien, pues estamos en la iglesia de los Remedios, construida sobre la pirámide más grande del mundo, la de Cholula. Es este lugar del que hablábamos en un principio y tiene una relación directa con Günther Petrach, precisamente por lo que nos va a hablar ahorita. Günther, tú has participado en la defensa de este lugar. ¿En qué ha consistido? ¿Por qué has tenido que defenderlo? Mira, hace varios años, 6 años, en el gobierno del gobernador Rafael Moreno Valle, se hizo un proyecto para gentrificar la zona, es decir, para convertir esto en un espacio que, a pesar de ser turístico de por sí, se quería supuestamente dignificar. O sea, ese mismo concepto de dignificación a nosotros nos causó ruido, a los cholultecas, a la gente que vivimos acá sin que forzosamente fuéramos cholultecas, y se creó un movimiento que posteriormente adquirió el nombre de Cholula Viva y Digna. Y justamente digna para enfrentar ese concepto de dignificación, ¿no? Como si no fuese digna ya de por sí. Cholula es el pueblo habitado más antiguo de América. Fue habitado incluso desde la época de los olmecas. Y este proyecto, de alguna manera, era lesivo al sentimiento de la gente que considera toda esta zona como sagrada. Es un espacio sagrado, no solamente por la Virgen de los Remedios, que además baja
un montón de veces al año a cada uno de los barrios, no solamente de la ciudad de Cholula, sino de los pueblos aledaños. Y bueno, ese proyecto contemplaba poner una cerca, torniquetes de entrada, una laguna y por supuesto franquicias, ya sabes, ¿no? Ahí el Starbucks y el Oxxos y todas esas cosas. La gente, cuando conoció del proyecto, se molestó muchísimo. Se hizo una primera cadena humana que recorrió todo el cerrito alrededor. Nos tomamos de las manos y fue, digamos, un gesto simbólico que no fue tomado en cuenta por las autoridades de aquella época, sobre todo el presidente de San Andrés Cholula, y mucho menos por el gobernador, ¿no? Como eso no resultó, se hizo una movilización y un plantón enfrente del Zócalo de San Andrés Cholula, y un día de octubre, en la madrugada, a las 3 de la mañana, la policía estatal y la policía del municipio de San Andrés detuvieron a 4 compañeros del movimiento. Les fabricaron delitos, los metieron a la cárcel, y bueno, ahí entonces la lucha se convirtió en otra cosa. O sea, ya fue una movilización para exigir la libertad de los que consideramos presos políticos. Curiosamente, quien lo sentencia es un juez que está actualmente en entredicho porque no tenía título. En varios periódicos de Puebla se ha estado, y a nivel nacional, incluso en el periódico Sin Embargo, por ejemplo, se ha mencionado ese asunto de el juez Alejandro León, que además parece ser que está involucrado con algunas cuestiones de corrupción. El caso es que al final, bueno, después de un tiempo lograron salir los presos porque consiguieron un amparo federal. Eso fue emocionante. El movimiento se reunió para recibirlos afuera de la cárcel, acá adelante, y los acompañamos a la iglesia de San Andrés, justamente el día de San Andrés, a que ellos dieran gracias. Entonces fue una experiencia muy interesante que no ha concluido. Ha cambiado el ayuntamiento. La presidenta municipal de San Andrés Cholula fue una compañera del movimiento, pero justamente el próximo sábado vamos a tener un foro para hacer propuestas de qué se puede hacer en ese espacio. Quiero comentar que el proyecto de Moreno Valle no se hizo como él lo esperaba. Afortunadamente, gracias a la movilización popular, hubo una procesión, una bajada de la Virgen que fue excepcional, porque a la Virgen solo se le había bajado anteriormente en situaciones de epidemias o de catástrofes. Y en las fiestas. Sí, las fiestas, que esas son normales, ¿no? Pero en situación de excepción extraordinaria, solamente fue justamente por eso, para pedirle que protegiera esta zona y que no se hiciera el famoso proyecto, ¿no? Entonces nosotros estamos satisfechos de que al final no se hicieron ni el lago, porque además ese lago iba a afectar los vestigios que están demostrado. Hay, en el grupo yo participé como académico, pero había gente del INAH, había antropólogos, arqueólogos que estuvieron trabajando en el movimiento con la gente del pueblo, ¿no? Y bueno, no se hizo el lago, no se pusieron las franquicias, no se hizo la cerca que pretendían, ni los torniquetes de entrada, y eso fue ya un logro. Lo que no pudimos evitar es que en la zona donde se cultivaban flores desde hace muchísimos años se pusiera cemento. Toda una explanada. Una explanada, pero bueno, son cosas menores, y justamente el próximo sábado vamos a hablar en ese foro para hacer propuestas al nuevo gobierno. Claro, a ver porque qué participar es importante también. Así es. Y en los problemas que tenemos como sociedad, si no lo hacemos, pues también ni la literatura lo va a lograr, nadie, ¿no? Aunque te diré, yo te decía que la literatura es también una herramienta de lucha, ¿no?
Yo publiqué una crónica que se llamó Había una vez un virrey que soñaba con ser rey. Es una sátira escrita con un lenguaje como del siglo XVI, justamente del gobierno de Moreno Valle y de lo que pretendía hacer acá. Al final me burlo pues del trenecito que hizo. Sí, pues ha sido un fracaso económico ese trenecito. Y bueno, para mí fue una forma de lucha. Creo que está disponible en Facebook, se llama así. Había una vez un virrey que soñaba con ser rey. Y bueno, me entretuve mucho. Era doloroso lo que se estaba señalando ahí, pero al mismo tiempo me di el gusto de utilizar el humor. Hacer arte. El humor negro, ¿no? Claro. Así es, pues muchas gracias, Gunther, por esta entrevista. Muchas felicidades por tu participación y por tus logros al respecto del activismo, pero también de la literatura que has hecho. Muchas gracias. Marcial Maciel, sacerdote católico, fundador de los Legionarios de Cristo. Él me dijo que era viudo, que andaba buscando una muchacha para casarse. Se casó a escondidas y tuvo 2 hijos. Cuando estos niños llegaron a 8 años de edad, los violó por varios años. Dentro de las cosas fuertes solamente le dije que habíamos sido abusados durante 8 años. Cientos de historias similares están ahí. Las has escuchado en radio, las has visto por televisión y las publicó la prensa. Abusó de ellos sistemáticamente durante años. Abusó de sus propios hijos. El mundo entero lo sabe. Lujuria en la sotana, inspirada en la vida real de Joe Barcala. ¿Te atreves?